Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Castillo. Bienvenidos a KNK Noticias. Allí tenemos el tema, el programa Ser candidatos o candidato o candidata en tiempos de COVID. Bienvenidos. Tenemos ya a nuestra invitada especial, la doctora Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Señores, la pregunta, ¿cómo ser candidatos en tiempos de COVID? Saludamos a nuestra invitada, doctora Patricia Juárez. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Encantada. Bueno, también a Derlis, nuestro compañero de todas las tardes cuando se trata de este programa. ¿Cómo estás, Derlis? Muy bien, Ricardo, gracias por la bienvenida y por cierto, nos congratulamos de tener a la candidata, la doctora Patricia Juárez, el día de hoy, una amiga y una persona a quien, por cierto, valoramos mucho su trayectoria, así que va a ser una entrevista muy productiva el día de hoy. Definitivamente, ¿no? Gracias. Doctora Patricia Juárez, la primera pregunta. Sus credenciales políticas. Hoy está usted en el fujimorismo, en Fuerza Popular. La pregunta es, ¿usted viene por el lado del queiquismo, albertismo o kenyismo? ¿O todos los ismos juntos? Creo que todos juntos. En realidad, yo vengo, como bueno, muchos saben, de estar militando 20 años en Solidaridad Nacional. Estuve mucho tiempo ahí, casi toda la vida política que he desarrollado la he hecho en Solidaridad. Bueno, recibí la cordial invitación del equipo de Keiko Fujimori y me pareció estupenda la idea porque con ellos hemos compartido siempre muchos temas que son comunes. Y bueno, y además con el mensaje de un fujimorismo constructivo, colaborativo, un fujimorismo que siempre ha estado cercano al pueblo, pero en este caso con un ímpetu, un empuje respecto a servir de manera muy directa al pueblo, ¿no? Para mí fue una invitación interesante, yo la evalué y me pareció acertado estar acá y no me arrepiento. Ahora que estoy acá me he dado cuenta que es un partido sumamente organizado. Nosotros siempre estamos cuestionando de por qué nuestro sistema de partidos políticos no funciona y ahora nos damos cuenta que sí existen realmente verdaderos partidos políticos a nivel nacional que tienen una estructura, que tienen bases, que tienen militantes, que tienen mística, y por eso es que estoy ahora en Fuerza Popular y estamos acompañando en la fórmula presidencial a Keiko. Derlis. Bueno, con Pati nos unen muchos años de amistad, aprecio y reconocimiento. He podido conocer sus convicciones profundas en el ejercicio y en la función pública en la que ella ha ejercido posiciones importantes y estratégicas en el mundo municipal. Sin embargo, hoy, ya asumiendo un nuevo rol dentro de su condición de candidata a la vicepresidencia en el Partido Fuerza Popular, nos lleva a redireccionar nuestras preguntas ya no a Pati, sino obviamente a la lideresa del fujimorismo, que en este caso es la señora Keiko Fujimori. Y es una preocupación que nace un poco en la percepción del electorado, porque siendo que ha sido una candidata de otros episodios electorales y habiendo estado muy cerca de la victoria, finalmente no ha llegado a consumarse esta, pero especialmente en el último proceso, logrando tener inéditamente una de las bancadas más fuertes en toda la historia que hemos visto republicana, de tener en el primer por el Estado un numeroso quórum de congresistas, representantes de Fuerza Popular. Sin embargo, algunos momentos que crearon una fractura es la relación de Keiko con su hermano Kenji. Entonces, esto es importante que el electorado perciba si realmente Fuerza Popular ha auditado
este pasado inmediato y qué aspectos han logrado revertir, superar, como por ejemplo, ya se reconciliaron Keiko con Kenji Fujimori. Mira, el Fujimorismo está unido, yo lo veo así, o sea, veo que hay una buena relación entre Keiko y su padre. Yo creo que, como bien ella lo ha mencionado, cada cosa tiene su momento y su tiempo. Seguramente van a encontrar el espacio y el camino para tener una cercanía. Pero en general yo veo que aquellas personas que en algún momento, efectivamente, como bien lo señaló Ricardo, hay albertistas, hay queiquistas, pero que en algún momento tuvieron alguna diferencia, hoy día están unidos, están todos juntos. En esta lista parlamentaria yo veo personas que son históricas del fujimorismo. Son personas que de verdad te dan cátedra respecto a todo lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori, todo lo que hizo por el país. Y bueno, yo veo eso, o sea, veo un partido con una mística y un empuje así realmente interesante. Yo realmente me quedo admirada y siempre les expreso a las personas que visito a las bases fujimoristas mi admiración por la forma como hacen política, con una convicción, pero así férrea, respecto a que el presidente Fujimori fue el mejor presidente que gobernó el país. Realmente yo siempre les digo con suma franqueza, mi respeto porque ustedes hacen política y hacen política de la buena. Patricia, ya le vamos a preguntar acerca de los pilares de su propuesta. Un asunto de percepción y que también está registrado en las crónicas, no solamente en los medios, sino también en la mente de la ciudadanía. Cuando te escucho hablar sobre el fujimorismo, percibo que hay un entusiasmo de un punto de partida de reinventarse, de reformarse o de cambiar. Ya no es el partido de la negación. Da la sensación como que todo fue perfecto, fue el mejor presidente del Perú y que no hubo defectos, no hubo ningún error. ¿Tanto así, Patricia? No, Ricardo, definitivamente no podría hacer una afirmación de esa naturaleza. Lo que yo te estoy expresando es lo que los militantes en esa mística y en ese compromiso que tienen expresan. Ha habido, por supuesto, algunos episodios en la historia del país a lo largo de estos años y en el tiempo de vigencia de la presidencia de Alberto Fujimori, que su propia hija en estas últimas entrevistas ha reconocido. Hay algunas cosas que no se debieron dar, como por ejemplo el golpe del 5 de abril. Yo estaba absolutamente en contra, por ejemplo, del golpe que se dio, el cierre del Congreso, mejor dicho, que se dio en este gobierno con Vizcarra, y también estuve la vez anterior. O sea, si bien es cierto, las situaciones son diferentes, pero hay cosas que por supuesto hay que reconocer. Nada en la vida es perfecto, pero lo importante es avanzar, lo importante es reconocer que hay errores y decir, aprendí de ellos y tengo la experiencia ganada durante todos estos 30 años de estar en política. Eso es lo que dice, me estoy poniendo, digamos, en el mensaje de Keiko, ¿no? Tengo el tiempo necesario y la experiencia necesaria, aprendí, estuve en el sitio en el que creo que nadie quisiera estar, que es la cárcel. He tenido tiempo de reflexionar y esto es lo que estoy ofreciendo en estos momentos para el país. Muy bien. No es un secreto, sí, no es un secreto, Pati, que en este contexto de alta complejidad como el que vive la democracia peruana, es fácil detectar un sector cada vez mayoritario que expresa un profundo repudio y rechazo hacia el régimen que lideró Martín Vizcarra. Y que el balance que tenemos hoy de los escombros que quedan de esta democracia con este gobierno, básicamente un gobierno de baja calidad para asumir una coyuntura tan compleja, nos está llevando a unas situaciones de gran incertidumbre. Algunas de ellas es como la que vivimos hoy y que la han denominado como una cuarentena chicha. Una serie de medidas desacertadas que comprometen la gobernabilidad y la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. ¿Qué posición va a adoptar el fujimorismo frente a la eventualidad
de que, por ejemplo, se pretendan aplazar las elecciones o se tenga un juego selectivo que intenta despejar la cancha para los intereses que hay de liquidar todo adversario que no esté coincidiendo con los poderes fácticos que hoy gobiernan el Perú. Mira, la situación que estamos viviendo es de tal incertidumbre, no solamente a nivel sanitario, a nivel político. De verdad, cada día la gente está muriendo, cada día nos damos cuenta o cada día recibimos noticias terribles de todo lo que está pasando. Es cierto que vivimos una etapa que precisamente estando también sumado a esto unas elecciones hace que todo sea realmente más, genere mucha más ansiedad y más estresante. Pero las elecciones tienen una fecha, están establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo señala expresamente el segundo domingo de abril cada 5 años se convoca, se lleva a elecciones para elegir a nuestros candidatos. Estas elecciones no pueden ser modificadas, excepto si se modificara la Ley Orgánica de Elecciones, y eso tendría que hacerse a nivel del Congreso. No hay otra forma de hacerlo. E inclusive las disposiciones señalan que puede el presidente hasta vacar en caso que obstruya la realización de elecciones. Ahora, estamos en una situación coyuntural absolutamente especial. Ese es un momento de pandemia y, por supuesto, privilegiamos la vida de las personas, la seguridad, la tranquilidad y especialmente los adultos mayores y los vulnerables. Creemos que pueden hacerse las elecciones como se han hecho en varios lugares del mundo y como se están haciendo. Este domingo tenemos las elecciones en Ecuador y se pueden hacer, pero las tenemos que hacer de una manera ordenada, organizada. Puede establecerse de repente plazos más largos para que la gente pueda ir a votar. Los adultos mayores, por ejemplo, pueden ir a votar en la mañana y en la tarde ya los otros grupos etarios. Entonces debemos entiendo yo, porque según la información que da la OMPE, está tomando todas las medidas, pero así hay protocolos para todo. Pero yo creo que debemos de seguir en esa línea. Las elecciones tienen que darse porque creo que este gobierno que se ha autodenominado de emergencia y de transición, lo único que está haciendo es de repente trayendo, ojalá Dios quiera, acabo de leer una noticia que al parecer estarían embarcando las vacunas, no sé si eso sea exacto, porque lo he visto en las redes, pero... Llega el domingo. Llega exactamente el domingo. Ya, bueno, es una extraordinaria noticia y será para los que están en primera línea, para los médicos, enfermeras, policías, será para ellos. Tendremos que esperar. Ha sido un manejo terrible respecto a la pandemia desde el primer momento, pero estamos ya en esta carrera, estamos en esta situación y yo creo que el gobierno lo único que está queriendo también en este momento es que llegue el 11 de abril para irse, porque creo que se han dado cuenta que aquellos que impulsaron todo lo necesario, hicieron todo lo necesario para entrar y ser gobierno, ahí está Sagasti, el principal personaje del Partido Morado, sin embargo se dan cuenta que les queda muy grande el sitio. Y bueno, yo creo que lo que ellos están en este momento queriendo no es perpetuarse, porque se han dado cuenta que no pueden hacerlo, sino lo que quieren realmente ya es que llegue el 11 de abril y ya tengamos, bueno, es probable que vayamos hasta segunda vuelta y lleguemos obviamente a 28 de julio, en donde ya se instale el nuevo gobierno. Doctora Patricia Juárez, en esa misma línea, más que una pregunta, quería comentar lo siguiente y me encantaría también escuchar su discurso. A nuestro país le pasan cosas realmente inauditas. En plena pandemia, esta pandemia no lo trajo el señor Vizcarra. Para comenzar, siempre lo hemos dicho de esa manera y hemos privilegiado y respetado a la majestad del presidente de la República, pero en el mandato del ingeniero Vizcarra han ocurrido las cosas que muchos frentes y partidos han silenciado. Por ejemplo, el manejo de la pandemia en el tema de la adquisición del servicio de oxígeno medicinal para nuestra gente. Han tenido que pasar 9 meses para que esa ley termine fracturándose o liquidándose para que recién se dé apertura para que llegue el oxígeno. En plena pandemia estaban negociando precios por encima del valor real
para aprovecharse de la tragedia. En plena pandemia, doctora Patricia Juárez, en el comité COVID habían los representantes de las clínicas. ¿Para qué? Para saber realmente de las estrategias y los negocios que había de por medio. Y fueron premiados con 20.000 pruebas moleculares free, gratis. Y a su vez, estas se comercializaron a 1.000, a 1.500. Y yo me pasaría toda la tarde poniendo los ejemplos de una deslealtad, de una traición a la patria, de traición a la vida, una vez más, en contra de nuestros compatriotas. Y somos el país que ha manejado de la peor manera esta tragedia. Somos el país que está recibiendo la vacuna a última hora y la más cara del mundo. No hay nada que decir, Patricia. Perdóname que te tutee. No hay nada que decir. No, por supuesto, nosotros nos hemos expresado. Tenemos en nuestro equipo técnico del plan de gobierno y como un representante también de Fuerza Popular al doctor Ernesto Bustamante. Él se ha manifestado en repetidas oportunidades desde el comienzo, desde el momento en el que todo esto empezó. Lo que se pedía era que se hagan las pruebas moleculares. No entiendo yo cuál ha sido la razón por la cual no se ha podido o no se compró en su momento, a pesar de que hasta se tuvo el ofrecimiento de comprar las pruebas moleculares. No sé quiénes fueron, imagino que el ministro de aquel momento, Zamora, quienes tomaron la decisión y que ha costado miles de vidas, el dar los falsos negativos, el que la gente piense de que estaba sana con esas pruebas rápidas e irse a su casa y no hacer los cercos y lograr que esto avance y avance, realmente ha sido un crimen. Yo lo que he señalado inclusive ayer en un tuit es cómo es posible que en este momento han pasado ya 12 meses de esto casi y no hemos podido tener la posibilidad de sacar pruebas moleculares a toda la población. En muchos lugares, por ejemplo en Wuhan, ha pasado una situación como esa. Luego de que ya tenían controlada su pandemia, de pronto encontraron 5 casos. 5 casos. Por 5 casos, por supuesto, hicieron una cuarentena pequeña en Wuhan de 10 millones de habitantes. Hicieron pruebas moleculares a los 10 millones de personas y detectaron que habían 200. Hicieron el cerco para esos 200 y ahí se acabó el problema. Pero acá no ocurre eso. En este caso, lo que viene ocurriendo es que tenemos, la gente sigue circulando, no hay pruebas. Cuando tú vas al Instituto Nacional de Salud o a un hospital para sacarte una prueba molecular, la respuesta más o menos de esa prueba molecular, los resultados te salen por lo menos a los 5 o 6 días. Mientras tanto, las personas siguen caminando, siguen su camino. Efectivamente, por ejemplo, lo que mencionaste, Ricardo, las plantas de oxígeno. La universidad está ofreciendo las plantas de oxígeno así, para entregarlas en 15 días y no las compran. O sea, yo no logro entender esa inacción. Derlis, tú has trabajado, nosotros hemos trabajado al lado del alcalde Castañeda. Cuando alguien me preguntaba hace poco, ¿por qué la municipalidad, los hospitales de la Soledad no han hecho nada? Simplemente por falta de voluntad política. O sea, yo solo imagino esta pandemia estando Lucho Castañeda al frente de la municipalidad. Ya tuviéramos a todo el personal, las clínicas municipales dando la atención primaria, que es lo que no ha ocurrido. La gente se enferma y no sabe a dónde ir. Si tú tienes una posta, si tú tienes un centro de salud o un hospital municipal o el Hospital de la Solidaridad, vas, te dan lo primero, lo elemental, te monitorean, te dan tu kit para que tú controles la enfermedad en tu casa y la gente no muera. Pero ahora eso ocurre. Lo que ocurre es que la gente no sabe qué hacer, están de acá para allá, los pilotean, entran a un hospital a morir. Porque eso es lo que ha estado ocurriendo estos días. No hay cama UCI, no hay cama UCI, no hay cama UCI. Y gente acaba de morir. Yo publiqué en mis redes ante el llamado desesperado de una familia, 50 años, un hombre de 50 años, padre de familia, cama UCI, y no lograron tener, y en 5 días murió. Y así como eso, miles de personas en todo el país.
Realmente esto en algún momento va a tener que tener una investigación severa, una investigación que nosotros en algún momento también nos hemos expresado y hemos señalado que si bien es cierto no estamos detrás de la investigación, por desquitarse de algo, no. Creemos que tiene que darse de todas maneras en un marco, con un marco legal, con un marco de justicia, de objetividad, pero tiene que darse, porque las miles de personas que han fallecido no puede quedar esto impune de ninguna manera. Derlis, está muteado tu micrófono, Derlis. Tu micrófono, por favor. Tu micrófono. A ver. Ahora sí. ¿Me escuchan? Okay. Ahora sí. Ahora perfecto. Sí. Bueno, Pati, gracias por evocar un recuerdo tan grato que hemos vivido ambos respecto a tener el privilegio de ver el rostro de la eficiencia de la gestión por resultados que nos permitió compartir con Lucho Castañeda en su momento, ¿no? Y es importante esa visión de una gestión por buenos resultados. Yo quiero ir un poco más allá, ya entrando un poco en el proceso que ya formas parte en tu condición de candidata a una vicepresidencia, porque realmente hay candidatos y literalmente se convierten en vicepresidentes para tiempos de paz y hay vicepresidentes para tiempos de guerra. Y el contexto que se viene es un tiempo de guerra. Hoy tenemos un virus que golpea a la humanidad. Desde tu análisis objetivo y frío, ¿cuáles son los virus que tú has identificado que están golpeando a la gobernabilidad y a la democracia de tan baja calidad que tenemos hoy en día y por la cual muchos peruanos comenzamos a dudar de verdad quién gobierna el país? Hemos vivido episodios muy curiosos o singulares en estas últimas semanas o meses, cuando con un relevo constitucional finalmente se pudo lograr restituir la institucionalidad. Duró muy pocos días. Algunos acusaron que era un poder espurio y con el mismo poder espurio invistieron a Sagasti. Entonces estas paradojas tan extrañas causan mucho desconcierto en la población y por eso te pregunto, ¿cuáles son esos virus con los cuales, de ser elegida y ser investida por un mandato popular, tú tendrías que luchar desde tu condición de vicepresidenta para salvaguardar una democracia decente, pulcra y como todos esperamos, que sea una democracia para todos? Mira, Derlis, en realidad yo creo que hay dos cosas que son fundamentales, con las que creo que todos los peruanos de buena voluntad, más allá del partido político en el que estemos, debemos de luchar. Uno, la izquierda radical, que ha hecho daño enorme al país. Ya nosotros hemos visto las cifras terribles que han habido con el terrorismo, ya hemos visto nosotros todo lo que pasó en el país y además porque están escondidos, porque están asusando desde diversos sectores o lugares para desestabilizar el país. Ya lo hemos visto en algunas de las protestas que seguramente son legítimas contra la ley de promoción agraria, por ejemplo. La ley de promoción agraria es un ejemplo de ley para otros países. Colombia quiere tener el modelo de cómo nosotros logramos crecer a través de la ley de promoción agraria. Yo soy iqueña y yo cuando me iba de acá a Ica eran kilómetros de desierto y de pronto cuando iba viajando a seguir visitando a mis padres, veía que de pronto se iba poniendo todo verde. Ica pasó a tener un modelo de pleno empleo del cual nosotros nos sentíamos orgullosos. Sí pueden haber excesos, por supuesto que pueden haber excesos. Pueden haber empresarios que no se adecúan a la ley y que le tratan de sacar la vuelta a la ley con los servicios o pagar menos beneficios sociales o hacer trabajar más horas de las que deben de trabajar los trabajadores. Por supuesto que hay. Nosotros no estamos a favor de la informalidad laboral, no estamos a favor de la explotación al trabajador. Pero sí hay modelos que tienen que mantenerse. De repente revisemos las exoneraciones tributarias, probablemente se puede revisar, pero aquello que funciona, yo no le encuentro explicación lógica por qué queremos cambiar. En este caso, digamos, este tipo de normas han contribuido al desarrollo
al crecimiento económico del país de manera brutal. O sea, es un ejemplo de cómo se puede manejar, pero hay que hacer ajustes paulatinos y para eso están, por ejemplo, los organismos fiscalizadores o reguladores. A ellos tenemos que potenciar. Eso es lo que nosotros hemos ofrecido, estamos ofreciendo en el plan de gobierno. ¿Dónde está SUNAFIL? ¿Dónde están los organismos reguladores frente a abusos que por supuesto hay? No podemos decir que, que todos los empleadores o los agricultores dueños de grandes extensiones son todos idóneos. Seguramente no, pero para eso están las normas que regulan. Y el otro aspecto que también a mí me parece que es importante es el populismo. Por ejemplo, lo último que ha salido en la última novedad que tenemos del Congreso, la línea de bandera. Todos sabemos la línea de bandera nacional. Todos sabemos lo que significó Aeroperú. Sabemos lo que pasó con las empresas del Estado. Las empresas del Estado no son de nadie, no son tuyas, no son mías, no son de nadie y en consecuencia no funcionan. Nosotros estamos a favor en Fuerza Popular y los que normalmente nos hemos desenvuelto con coherencia dentro de este sector ideológico, a favor de la inversión privada. Estamos a favor de la inversión privada responsable, de la economía social de mercado y la distribución de la riqueza responsable. No nos podríamos oponer jamás a los derechos de los trabajadores, pero no seamos populistas. Acaba también de declarar el Tribunal Constitucional inconstitucional la norma que regulaba la devolución de aportes de la ONP. ¿Por qué generar ese tipo de esperanza en la población cuando se sabe que de repente puede haber un legítimo interés y podría regularse hacia futuro? Puede regularse hacia futuro, porque también no es justo que el trabajador de repente estuvo 19 años cotizando a la ONP y luego después de ahí no tiene derecho a nada. Podríamos regularlo, sí, pero los temas que son populistas, las decisiones populistas, como por ejemplo también citamos al caso de Vizcarra. Vizcarra, por solamente un pensamiento populista y de repente mal aconsejado por sus asesores extranjeros, lo único que quería era el enfrentamiento con el Congreso porque eso le daba réditos políticos y hacía subir su aprobación. Ahí están los resultados que tenemos en este momento. El enfrentamiento, y ese es otro tema que reconoció el fujimorismo también. No supimos, lo ha dicho la propia lideresa, no supimos de repente en su momento no responder a esas agresiones que venían del Ejecutivo, o quedarnos callados, mejor dicho, ¿no? O poner paños fríos frente a las agresiones que venían del lado del Ejecutivo, porque eso le daba réditos políticos. Esas cosas no pueden pasar. Nosotros tenemos que pensar, Ricardo y Derlis, en el país. Nosotros estamos tratando de hacer inclusive una agenda común entre todos los partidos políticos para que vayamos mirando ya hacia futuro. Nosotros tenemos que pensar no en los 5 años de gobierno que vienen hacia adelante, sino tenemos que pensar en los 30, 40 o 50 años hacia adelante que tiene el país. Realmente hay cosas que sí hay que corregir, pero contra esas dos cosas te digo que yo sí pondría el ojo y lucharía firmemente. Doctora Patricia Juárez, es difícil en este país y en este momento, con las circunstancias que vivimos, tener la última palabra. Yo la escucho con especial atención y hago algunas preguntas. Si la agroexportación es un modelo, sí es un modelo, claro, definitivamente, ¿no? Porque somos líderes en algunos productos. La minería, a mí me han dicho muchas veces de mil formas que la minería, esta industria extractiva, también genera riqueza en el país. Pero voy a poner un ejemplo, doctora. Hace poco hemos sufrido la pérdida, no de uno, sino de centenares, yo diría mucha gente cercana acá en ECA, amigos, y en particular uno hace poco en Abancay, Apurímac, donde está la mayor explotación minera de este país. Y sabe, doctora, no se ha visto la respuesta o la gestión para que esta fuerza millonaria de inversión que hay en la zona por lo menos se vea reproducida en un balón de oxígeno en el hospital. La gente muriéndose en las puertas de los hospitales, en el más absurdo abandono.
Yo veía el parte diario de camas disponibles, no las darían. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde se fue la plata? ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene esa riqueza de la minería? ¿Quién tiene esa riqueza de la bonanza de la agroexportación? Doctor, explíqueme por favor eso, porque si no, de repente voy a cruzar la vereda del frente y voy a decir qué pasó acá. Yo no me puedo acomodar. Yo la escucho con absoluto respeto, pero eso es algo que yo no entiendo porque yo recorro todo el país. Piura, una región que yo amo mucho, que quiero mucho. La segunda región en riqueza de este país. Sin embargo, cuando usted va y recorre Tambo Grande, cuando se va usted a Parachique, cuando usted va a la Unión, cuando dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué cayó una bomba atómica? ¿Qué ocurrió? Y sin embargo, aparecemos ante el país diciendo somos una potencia. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la riqueza con todo lo que eso nos argumenta, doctora? En el manejo ineficiente del Estado. Estas empresas pagan sus impuestos. Existe también algunos mecanismos que tienen que haber de diálogo. Estamos apostando fundamentalmente por el diálogo entre las empresas y las comunidades, porque lo que tiene que haber ahí es un desarrollo de lo más próximo. O sea, si mi mina, si mi concesión está en determinado lugar, bueno, pues lo mínimo que yo tengo que hacer, es asegurar el bienestar de la comunidad, es asegurar que haya una escuela adecuada, es asegurar que las personas que viven en la comunidad y que seguramente son mis trabajadores tengan las atenciones de salud necesarias, elevar la calidad de vida. O sea, eso es lo que realmente corresponde. Hay modelos en otros lugares donde se han hecho. Yo soy de San Juan de Marcona. Yo nací en el asentamiento minero Marcona Mining Company y en ese tiempo nosotros teníamos escuelas de calidad, teníamos colegios de calidad. Yo estudié en un colegio que era pagado por la minera. Me atendí en un hospital y nací en un hospital pagado por la minera. Y tuvimos todo lo necesario, o sea, teníamos los clubes, las casas que eran muy bien, que realmente eran de primera, o sea, tuvimos una vida realmente hermosa frente al mar y cómoda, y todo era producto de la minera. Sin embargo, de repente esos modelos no se replican en otros lugares. Bueno, deberían de hacerse, pero el gran problema es que esos impuestos luego terminan en gastos superfluos. Estamos hablando, por ejemplo, que el Ministerio de Educación, por ejemplo, puede tener dentro de su presupuesto asignado más de 800 millones para pagar consultorías. O sea, ese es el problema. El problema es que las empresas seguramente cumplen, pueden hacer más, sí, hay que sentarnos a dialogar y hacerlo. Nosotros estamos apostando por eso, ese es uno de los ejes principales, ¿no? La lideresa lo dice siempre, el diálogo, escuchar y especialmente tener ese consenso para el desarrollo de los que menos tienen. O sea, ¿cómo podemos nosotros estar tranquilos? Yo cada vez que abro la llave de agua de mi casa, o sea, siento lo privilegiada que puedo ser de tener agua en mi casa, agua caliente, de abrir el caño y que salga y lavar lo que yo quiera lavar, cuando hay millones de personas en el país que no tienen agua, que no tienen servicios. Entonces esas brechas tienen que terminar. Esas brechas, nosotros estamos en una posición ideológica, pero eso no significa que vamos a creer en la inversión privada de manera irrestricta e irresponsable, de ninguna manera. Nosotros creemos que esas brechas de desigualdad, la pobreza tiene que decrecer, pero en base a la inversión y en base al trabajo. Por eso estamos proponiendo en el plan un tema que es bien interesante, que me gustaría explicárselos en 2 palabras, Derlis y Ricardo. Nosotros, dentro del plan hay un tema importantísimo que lo ha tenido a su cargo el doctor Jorge Vaca Campodónico, y él señala que para salir rápidamente de esta situación en la que estamos de desempleo, más o menos de 6 millones ahora, hay aproximadamente 2 millones de personas que están sin empleo, pero la informalidad ha subido de 70 a 80%.
rápidamente, lo que tenemos que hacer es un shock de empleo productivo, tanto urbano como rural. Es como salir de una guerra y establecer o dar medidas que te van a hacer salir, te van a impulsar rápidamente. ¿Y eso qué significa? Empleo, si bien es cierto, nosotros decimos, bueno, lo puede dar el privado o lo puede dar el Estado a través de las obras públicas, pero todo eso es insuficiente. El privado te puede dar, pero hasta cierta medida, y las obras públicas, las inversiones también. Pero si tú haces un programa de empleo masivo en el que el propio gobierno lo asuma, como por ejemplo en el área rural, pequeños reservorios, mejoramiento de tierras, acueductos, mejorar la calidad de los terrenos, que poco a poco van haciendo ese trabajo, poco a poco van a mejorar la calidad de su suelo, y en el caso del área urbana, por ejemplo, los trabajos de saneamiento de agua, capacitando a gente, pero miles, no 100, 200, no, miles trabajando en todo el país. Ese programa lo han medido, o sea, no es irresponsable, no es populista, lo han medido de manera muy, digamos, probada, y se puede dar, y rápidamente con el trabajo lo que vamos a generar es consumo y la reactivación económica rápidamente, ¿no? Pero estamos hablando de empleo productivo, o sea, no estamos hablando del empleo informal, de otra naturaleza, no, estamos hablando de esa modalidad. Muy bien, Derlis, tenemos 2 minutos. No tengo duda que vamos a convocar nuevamente a la doctora para hablar acerca de los pilares de su propuesta. Lo que pasa es que escucharla me lleva a preguntarle, ya que aquí tengo una agenda de 30 preguntas, un poquito más para ir al tema de la inversión privada. Cuando se habla mucho, siempre escucho hablar del Estado peruano, que no tiene capacidad de manejo, pero sin embargo en esta pandemia el Estado ha dado bonos, el Estado ha dado reactiva, el Estado ha dado todos los bonos a las empresas que inclusive despidieron a sus trabajadores. Ya comentaremos ese tema. Derlis, te cierra con la última pregunta. No, básicamente, bueno, en el aprecio que me une con Patti, siempre fue la teniente alcaldesa más simpática que tuvo la Municipalidad de Lima, así que su simpatía y su amistad y su hospitalidad con muchos que la recibió, o básicamente que recibió ella para facilitar, porque en su momento también tuvo a su cargo una defensoría de los vecinos, ¿te acuerdas? Una importante Claro área que de sí, protección de los derechos de los ciudadanos. Desearte la mejor de las suertes, Patti. Realmente ese es un emprendimiento clave para la historia del país. Se requiere que las mejores luces lleguen al poder y puedan dirigir en un horizonte que todos especialmente invocamos para encontrar esa gobernabilidad y ese mejoramiento de la calidad de vida. Pero me hiciste pensar un poco cuando hace un rato señalaste y me llevaste a un pensamiento algo lejano que vino a mi mente, que dice que el único jardín del Edén del cual nunca seremos expulsados es el jardín de los recuerdos. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tú tienes compartido con Lucho Castañeda, tomando en cuenta que tú y yo sabemos que él está en una fase muy crítica de su salud y no se encuentra bien, por cierto, pero aquel recuerdo que te podría ayudar dentro de ese legado y el consejo para los roles que te toque y te entregue la vida, obviamente en el proceso en el que estás, si finalmente eres investida por este mandato popular? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque sabemos lo delicado de su salud, y quienes lo conocemos guardamos muy buen recuerdo. O sea, podemos haber disentido en momentos porque es normal, ¿no? Los seres humanos no toda la vida somos planos en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, pero el gran recuerdo que llevo yo es de un hombre con profunda emoción social, comprometido y soñando, siempre queriendo hacer mucho más de lo que él soñó, como siempre lo decía, y preocupándose por la gente que menos tiene, y trabajando en su oficina, que él visitaba asiduamente en EMAPE, especialmente las obras, ¿no? Soñaba, brillaba, volaba, cuando se dedicaba y se sentaba a planificar las cosas para Lima, ¿no? Los parques los visitaba de manera inopinada. Realmente un hombre de profunda emoción social, pensando
en los que menos tienen, pero profundamente trabajador también y muy crítico respecto a las famosas, a la gente que está sentada detrás del escritorio y que no sale a buscar los problemas, ¿no? De verdad, yo le tengo un profundo cariño, respeto al doctor Castañeda y, bueno, ha sido también siempre recuerdo cómo me llamaba a mí, ¿no? Siempre me decía Miss Patty, porque me decía que yo tenía voz de profesora. Sí. El mejor de los éxitos, Pati. Gracias. Patricia, Gracias, Ricardo. gracias también, Patricia. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has visto así cara a cara con Keiko? A ver, hoy día estamos viernes, el lunes, martes me parece, cara a cara, porque tuvimos este lanzamiento de este plan de capacitación que ha sido, sí, lunes, no, perdón, ha sido el viernes, porque lo grabamos, y el lunes y martes hemos tenido 2 días de capacitación, pero así exhaustiva vía Zoom, porque casi no nos estamos viendo, no tenemos reuniones, por ejemplo, mira, con decirte que yo al doctor Ernesto Bustamante no lo conozco en persona, nos reunimos frecuentemente por Zoom, a Fernando Rospigliosi no lo conozco tampoco en persona, pero nos reunimos así porque de todas maneras tenemos que coordinar los temas de campaña, pero en esa capacitación hemos tenido, mira, extraordinarias ponencias y de verdad sería interesantísimo que todos los partidos pudieran hacer lo mismo porque capacitas a todos tus candidatos en temas políticos, temas de coyuntura, temas constitucionales y eso es, pues tienen que llegar sabiendo, conociendo. Te hice esta pregunta porque a Keiko no la veo así frente a frente desde aquel día que cumplió 40 años. Porque junto a Carla Cheffer, este servidor, organizamos una 40K. Claro. Sí. En Piura. En Piura. Sí, sí, sí. Y que todo el mundo me decía, ¿cómo 40K? Sí, 40K, 40 kilómetros va a bicicletear Keiko. 40, sí es triatlonista. Mucha gente no cree que es una mujer que tiene pues un poder, una resistencia única y que ha podido superar este momento. Y la verdad que tuve momentos también de conversaciones con ella y es una mujer súper inteligente, muy rápida, muy veloz, no necesita levantar la voz para dar órdenes y yo creo que, bueno, que Dios la bendiga y que ustedes, por supuesto, en esta contienda la gente sepa elegir a quien corresponda. Patricia, muchas gracias por aceptar esta entrevista y esperamos que tengamos otra para hablar de tu propuesta. Gracias, Ricardo. Muy amables ustedes. Igual Derlis, muchas gracias. Gracias, Pati. Mucha suerte. Gracias. Buenas tardes, señores. De esta manera hemos cumplido con el espacio dedicado a esta campaña que nos ha traído como invitada especial a Patricia Juárez.